Lo que no sabía era que dar la mano significaba pedir la mano. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen, sean todos bienvenidos. Espero que les guste mucho el contenido de este canal. El día de hoy vamos a hacer un video muy bacano, muy chévere. Ustedes lo pidieron, vi que les gustó, entonces ¿por qué no hacerlo? Es reaccionando a los comerciales. Esta vez vamos a hacerlo a un comercial que es muy distinguido para muchos colombianos, que es el del Corresponsal y Ricardo Jorge. Este es un comercial que se hizo por parte de Davivienda. Es un banco aquí de Bogotá. Entonces, ¿qué era la idea? O bueno, ¿cuál era la idea en ese momento? Que uno tenía el dinero en el lugar equivocado. Entonces el corresponsal siempre iba a estar en algún momento y siempre le pasaba algo que no debía pasar, porque no debería estar ahí. Era una muy buena estrategia publicitaria que tenía Davivienda. Me parece que era muy chévere. Vamos a verlo. Hoy, el día de hoy, me encuentro con una ruanita. Ya se las muestro. ¿Qué tal mi ruanita? Chévere, ¿no? Mi madre, está haciendo un frío impresionante aquí en Bogotá, pero así bastante fuerte, y esto lo calienta en un momentico, ni siquiera una cobija normal. Esto también es de la tierrita. Vamos a empezar con el video. Si les contara qué pasó en este momento, imagínense que me puse a hablar, a seguir haciendo el video, y me di cuenta como a los 3 minutos de que no estaba grabando. Pero bueno, ahora sí les cuento bien de qué trata los comerciales que vamos a ver. El señor Ricardo Jorge y el corresponsal se fueron a Sudáfrica en el Mundial del 2010. Entonces él fue allá y pues bueno, empieza a hacer todas esas acciones que les digo que del lugar equivocado. También hay otro que es de Brasil, que si les llegamos a ver, pongamos, si hay 30 likes y 5 comentarios, hacemos el video. Sé que son poquitos, pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué tal. Listo, entonces empecemos. Vamos con nuestro corresponsal desde Sudáfrica. Así es, Ricardo Jorge, me encuentro aquí con un grupo de músicos nativos y no aguanto la tentación de unírmeles. ¡Ay, no! ¿Sí vieron? Le tiró una flecha al señor, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso, hermano? Lo dejó ahí tirado. Vamos con el siguiente. ¿Qué noticias nos tiene desde Sudáfrica? Así es, Ricardo Jorge, quería mostrarles algo. Es la credencial con la cual podremos asistir a todos los lugares. ¡Ay, se la robaron! Ay, me quedo como, uy, ¿qué pasó ahí? Nada, ese está muy bueno. Les voy a ser sincero, este ya lo había visto antes de hacer el de los otros comerciales, que si no lo han visto, abajito les dejaré el link para que vayan a verlo. Y duré hasta las 12 de la noche, se los juro, viendo este video, cagado de la risa. Todavía lo sigo viendo y me da mucha risa ese man. Bueno, vamos con el siguiente. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, es mucho lo que tenemos que aprender. Se respira la alegría, pero con cultura. Uy, la amabilidad con el turista, el respeto por el profesional. ¿Cómo le hicieron? A esta hora la alegría es incontagiable. Está en el lugar que no debe, precisamente. No, está bueno, pero no me hizo reír tanto. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, me encuentro en una rueda de prensa exclusiva a la que no todo el mundo puede entrar. Ahí lo echaron. Y como ustedes pueden ver, nosotros tampoco. Sigan en estudio. Pobrecito, pobrecito. Vamos con el otro. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene desde Sudáfrica? Así es, Ricardo Jorge, muy emocionado desde aquí, desde la salida de los... ¡Uy, me escucho! Se lo llevaron. Ahí sí, mimos. Vamos con el siguiente. Son fragmentos pequeñitos, sí, como lo notan, pero son muy divertidos. Vamos con nuestro corresponsal desde Sudáfrica. ¿Corresponsal? Cataplas. Corresponsal, lo escuchamos. Corresponsal. ¿Saben? Yo cuando voy a grabar, yo hago esas muecas, yo hago, eso se llama gesticular. Entonces yo lo gesticulo toda la parte de la cara. A, E, I, O, U, A, I, A. Sí, siempre lo hago y se ve tan chistoso, pero es bueno para proyectar más la voz. Y obviamente pues para poder transmitir mejor las palabras. Vamos con el siguiente.
Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, me invitaron a probar esta bebida típica fermentada sudafricana. Ellos dicen que es muy fuerte, pero a mí no me parece. No le parece. ¡Epa! Ese man se pega una borrachera. Ese fue el que vimos en el anterior video, ¿no? Está muy bueno, está bueno. Vamos en directo a Sudáfrica con nuestro corresponsal que nos tiene un invitado especial. Así es, Ricardo Jorge, son las cosas del mundial y tuve la fortuna de encontrarme con una vieja gloria. Una vieja gloria conocida, Doña Gloria, ¿cómo está? Uy, esa cara de esa señora. Re seria, brava, brava, brava. Así es la cara. Corresponsal, no le escuchamos nada. Ay, Ahora sí, cuerpo. Ricardo Jorge, me encuentro aquí con los ¿Qué hooligans, es lo que que dice? mientras no se les interrumpa el partido, aquí todo Ay, será no. felicidad. Ay, güey, pucha. Lo van a matar ahí. No, pobrecito. Se le pasaron unas cosas. Es que lo mete uno en el video, ¿no? Vamos con el siguiente. Corresponsal, ¿qué hemos sabido sobre las pruebas antidoping? Sí, Ricardo Jorge, seguimos aquí pendientes, pero todavía no se sabe nada. Ay, güey, pucha. Ricardo Jorge, positivo. Ay, güey, madre. ¿Qué hizo el man? Ahí sí la cagó, ahí sí la cagó. Pero vamos con el siguiente. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, me encuentro aquí con uno de los protagonistas del encuentro. Voy a preguntarle qué piensa sobre el partido. What do you think about the match? Pues la verdad que ha sido un partido muy reñido y... One moment. Él dice que fue un partido muy reñido. Tan Sigan en el huevón. estudio, Ricardo Jorge. Ay, ¿qué? Vamos en directo con nuestro corresponsal desde Sudáfrica. Jorge, estuvimos haciendo el popular safari. Nos desprendimos del grupo y ya no nos vemos. Creo que nos Ay, güey, perdimos. pucha. Ay, Marcelo. Nada, es que se le pasaban unas. De verdad. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Sí, Ricardo Jorge, es mucho lo que tenemos que aprender. Se respira la alegría, pero con cultura. Ay, güey, pucha. Yo aquí divirtiéndome. Ay, ¿qué es eso? Con un juego típico, con estos hinchas tan respetuosos. En Colombia tenemos una vaina que decimos, lo cogieron de parche. Sé que en México es diferente. Parche es... Pero aquí es como... Lo cogieron como por molestar. También parche es como... Ir, no, nos vamos de parche. Entonces es como ir en grupo. Cosas ahí de entre idiomas. Pero parche es algo bueno acá en Colombia. ¿Y cómo le ha ido con la comida en Sudáfrica? Así es, Ricardo Jorge, aquí la comida es buenísima. ¡Qué platos tan ¿Qué le va a ricos! pasar? A esto no le hace falta nada. Vamos a probar. A ver. Oye, pucha, no le gustó. Oiga, si a ustedes les gustaría que hiciera videos también probando comida, yendo a restaurantes, cosas así, también me avisan. Sería chévere hacerlo también. Bueno, vamos con el siguiente, Nuestro corresponsal tiene una nota muy especial. Así es, Ricardo Jorge, una nota sobre la amistad. Estoy aquí con un grupo de colegas que les quiero presentar. Ahí lo Todos dejaron. somos muy unidos, uno para el otro, todos para uno. Sigan en el estudio, Ahí lo Ricardo dejaron. Jorge. No. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, acabamos de llegar, en realidad un vuelo bastante corto, pero desde ya podemos ver un paisaje exótico sudafricano, sus llamas sudafricanas, su gente sudafricana, todo muy sudafricano. Sigan en estudio, Ricardo Jorge. Se fue para otro lado, se fue para Perú, hermano. Así es, Ricardo Jorge, aquí con la selección do Brasil, abordando el bus oficial de Sudáfrica. Una preguntilla, señor, what do you... preguntilla para Colombia. Indudablemente Brasil se siente el nerviosismo y como Ay, todo en el fútbol se ya no. acaba, yo me voy porque esto Ay, sigue. pucha. ¿Cómo haría esa toma? Eso se ve muy real. Esa toma está peligrosa. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene desde Sudáfrica? ¡Qué belleza, Ricardo Jorge! Me encuentro en una estepa sudafricana exótica disfrutando del paisaje. Me han dicho que tenga cuidado con las arenas movedizas, Mario. pero todavía no vemos nada. ¿Cómo Sigan en que no, estudio, hermano? Ricardo Jorge.
Ay, sí, ese va, es un parche, es muy chistoso. Nos informan que hay un lesionado en el partido. Así es, Ricardo Jorge, en realidad no creo que sea nada grave, es una simple torcedura de tobillo, pero sí que es de esas bien dolorosas. Sigan en estudio. A ver, yo no me hice reventar. Vamos en directo con nuestro corresponsal desde Sudáfrica. Sí, Ricardo Jorge, estoy aquí con una tribu de nativos con la cual tuve un encuentro. Lo que no sabía era que dar la mano significaba pedir la mano. Ay, huepucha. Sigan en estudio. ¿Lo cazaron? Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Sí, Ricardo Jorge, me encuentro aquí en un entrenamiento de la selección de Sudáfrica y tengo que decirlo, es una vergüenza, es increíble. Faltas indiscriminadas, manos a diestra y siniestra, tiros libres a las nubes. Ricardo y Jorge, se murió el fútbol. Se murió el fútbol. Pues ese es el fútbol americano, ¿no? El que tiran el cosito así. Ese sería chévere verlo. Cuando vaya a Estados Unidos les muestro. Ay, bueno, se acabó el video. Pensé que había más videos de él, pero no, ya terminamos. Fue rápido, ¿no? Nos entretenimos bastante rápido, bastante chévere. Realmente Esteban era muy chistoso. Ya saben, 30 likes y 5 comentarios y hago el video del mismo de Ricardo Jorge, pero cuando fue a Brasil, a do Brasil. Si saben que eu falo portugués. Ah. Bueno, está muy chévere, muy divertido. Realmente estos comerciales me dan mucha alegría. También coméntenme a qué les gustaría que también reaccionara. Sería bueno hacer como esta sección nueva de reacciones. Entonces, no siendo más, espero que les haya gustado. Espero que se hayan reído, divertido un rato conmigo. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, estar muy pendientes del canal porque van a venir contenidos muy chéveres. Entonces, ya lo saben. No siendo más, me despido de cada uno de ustedes. Nos veremos en un próximo video. ¿Listo? Pendientes de Aprende con Steve. Hasta la próxima, amigos. Estamos hablando. Picos, abrazos y mucho amor. Chao, chao.